Todo el mundo dice, ¿no es esto muy negativo? ¿No es esto muy negativo? Bueno, ya sabes, si sigues por el camino que yo sigo, al final no quedará absolutamente nada. Ese es el resultado final, excepto por una cosa. Y esa cosa es Jesús. Todas las muletas desaparecen, y Él es el único que queda. Y si puedes llegar a ese punto, wow, eso es genial. Entonces solo hay una opción. Y todas las demás opciones han quedado descartadas. ¿No es eso lo que queremos conseguir? Así que, sí, tal vez parezca negativo, y uno piense, ¿por qué tengo que saber todas estas cosas? En realidad, no tienes que recordar nada de lo que digo, no importa, siempre y cuando lo registres. Tengo que ayudar a mi amigo que está en tal movimiento. Tengo que ayudar a mi amigo que está en el movimiento de la nueva era. Tengo que ayudar, tengo que ayudar, tengo que ayudar, tengo que ayudar. Si eso es lo que resulta. Bueno, eso es lo que quiero lograr. Eso es todo. Esa es la conclusión. Llamar a la gente para que salga de Babilonia y entre en la belleza de su luz. Oremos. Padre Celestial misericordioso, podemos acercarnos una vez más a tu trono de gracia y pedirte, Señor, que nos derrames tu espíritu, que tus ángeles que sobresalen en fuerza rodean este lugar. Y que haya un espíritu tan acogedor con nosotros, que podamos saber que tú eres el Señor de los señores y el Rey de los reyes, el único que puede salvarnos, y preparar este mundo para la venida de tu Hijo. Bendícenos esta noche, Señor, mientras discutimos algunos de estos temas, y danos tu dulce espíritu. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabéis qué es lo que me gusta de mi fe? Nuestra fe. Vuestra fe es su sencillez. Es tan sencilla. No hay rituales que tenga que seguir. No hay mecanismos por los que tenga que pasar. Todas estas cosas. Cuando era católico, tenía tantas cosas que hacer. Tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, tenía que arrodillarme. Si no rezaba suficientes Ave Marías, el día me salía mal, ya sabes. Tenía que pasar por tantas cosas. Si estás en el mundo espiritualista, hay tantas puertas que atravesar para alcanzar la iluminación. Si estás en cualquiera de las organizaciones del mundo, imagínate ser un pobre masón, y lo que cuesta llegar al grado 33 para acabar perdido al final. Eso es terrible. Y todo ese aprendizaje, y todo eso. Cuando se trata de Jesús, ¡qué alivio! Él es mi amigo. Me levanto por la mañana, y digo, vaya, gracias, Señor. Aquí estoy otra vez. Y qué experiencia tan agradable tenerlo contigo todo el día. Hablas con él, caminas con él, le hablas, es tu amigo. Cuando tienes problemas, apoyas la cabeza en su hombro y le dices, Señor, tengo un pequeño problema, y se los cuentas, y él simplemente los acepta. Él nos acepta a todos. Es tan amable, y tan gentil, y no es ningún truco de magia. Le hablas como le hablarías a tu esposa. Tan cercano. Tan cercano. Es tan hermoso, sin tonterías. Esta noche vamos a hablar sobre la agenda de la nueva era. Seguimos ocupados con los 3 mensajes de los ángeles. ¿Te has dado cuenta? Estamos hablando de los mensajes de los 3 ángeles, y todavía estamos en el segundo ángel. Aún no hemos salido de él, y no saldremos de él, hasta el último día. Entonces pasaremos al mensaje del tercer ángel y a la culminación de todas las cosas. Ahora bien, en la primera noche, recordarán,
que analizamos el poder que lo controla todo entre bastidores en la tierra. Él es el representante de la bestia. Y luego analizamos, cómo a través de la unión de la bestia y el espiritismo, y todo lo que se ha infiltrado desde 1844, el falso profeta. Analizamos eso. Ahora, ¿qué queda? El dragón. Así que esta noche tenemos que ver el componente del dragón, y entonces tendremos a Babilonia más o menos definida. Todavía hay algunas unidades que están involucradas en Babilonia, pero no podremos tratarlas en absoluto. Pero esa será la esencia del asunto. Y luego, finalmente, tenemos que añadir que los reyes de la tierra están en armonía y unión con Babilonia. Y luego pasamos al mensaje del tercer ángel. Así es como abordaremos el tema. Así que esta noche, la agenda de la nueva era, ¿de qué se trata y cómo encajan los mensajes de los tres ángeles? Ahora, ya hemos visto lo que enseña este espíritu falso. ¿Cuál es su mensaje oculto? Y ahora podemos, porque hemos aprendido a identificarlo, verlo. Aquí hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien aquí, y tú puedes percibirlo. Puedes decir que hay algo. Ahí está. ¿No hace eso que sea más fácil identificar lo que está bien y lo que está mal? Sí, creo que sí. Así que, aunque sea negativo, nos advierte y nos capacita. Esa es la clave del asunto. Advertir a nuestros amigos y a los amigos de Jesús que hay en el mundo. Teilhard de Chardin. Lo siento. Es otro jesuita. Pero ya fallecido. Es el padre del movimiento de la nueva era y prácticamente el santo patrón de las Naciones Unidas. Soñaba con que la humanidad se fusionara con Dios y que cada uno realizara su propia divinidad en el punto omega. Esta creencia ha inspirado a muchos de los líderes de la nueva era de hoy en día. Así que, con solo leer esa frase, ya te das cuenta de que estamos ante una de las dos mentiras gemelas del Edén. Él quiere darse cuenta de su propia divinidad. Es el escritor ocultista de la nueva era más citado, y era un jesuita francés. Él escribió en Cristianismo y Evolución, una convergencia general de las religiones en un Cristo universal, que las satisface a todas. Eso me parece la única conversión posible del mundo, y la única forma en que se puede concebir una religión del futuro. Ahora bien, si lo piensas lógicamente, esa es la única manera de lograr la armonía en la tierra. Es un hecho. ¿Cómo vas a conseguir que el hinduismo, el islam, el cristianismo, el sintoísmo, todos los ismos del mundo, se unan en una sola unidad feliz, si no tienen un Cristo que los satisfaga a todos? No hay otra solución para la humanidad. Si queremos tener paz en esta tierra, y si este va a ser el hogar definitivo, no hay otra solución. Por supuesto, si sabes que este no es el hogar definitivo, y si sabes que solo hay un Cristo, entonces el panorama cambia. Entonces, o bien todo el mundo acepta al verdadero Cristo, o bien se producirá una división en dos clases distintas. Aquellos que aceptan a este Cristo que los satisface a todos, excepto, y aquellos que aceptan al que dijo, yo soy el Señor del sábado. Yo soy vuestro Creador, y vuestro Redentor. Vosotros sois míos por creación y por adquisición. Y esa es nuestra elección, no hay otra manera, así que no nos sorprenda que todos se fusionen en uno. No tienen otra opción si quieren un reino en la tierra. Entonces, ¿quién está moviendo los hilos entre bastidores para lograrlo? Tiene que ser el otro espíritu,
el que se erige a sí mismo como creador, como arquitecto del universo, y ese espíritu, se opone directamente a Cristo y a su palabra. Así que los gnósticos pensaban que Jesucristo no era lo que decía ser, Dios, sino que era solo un ejemplo de nuestra divinidad. Así que Jesucristo es degradado, para que sea aceptable para cualquier otra forma religiosa. Está al mismo nivel que Zaratustra. Está al mismo nivel que Krishna, está al mismo nivel que cualquiera de los demás, el imán Mahdi del Islam. Pero el Islam no acepta a Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios. Así que teníamos diferentes grupos religiosos, los ebionitas, los gnósticos, los tomasinos, los marcianitas, y todos estos movimientos tenían un mismo objetivo. Y en el círculo interno de lo oculto, el objetivo siempre ha sido unir a todos ellos, y llevar a la población a una posición de pensamiento, en la que los adopten a todos como iguales. Esta es la tendencia moderna. Es una tendencia peligrosa. Entre bastidores, existen fuerzas especiales de la Iglesia Católica Romana que se dedican al ocultismo. Estos son los obispos vagantes, el Congreso de Obispos Vagantes. Es bueno que hayamos omitido eso por completo, así que realmente no importa. Génesis, capítulo 3, 1 al 6. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había creado. Y dijo a la mujer, «Es verdad que Dios ha dicho». Satanás siempre cuestiona la palabra de Dios. Siempre pone signos de interrogación donde hay afirmaciones. Ten cuidado con eso. No comerás de ningún árbol del jardín. Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho que no comamos de él, tampoco lo tocarás para que no mueras. Eso era una afirmación de un hecho. Dijo el diablo, no moriréis. Creo que Dios se equivoca, porque Dios sabe algo que tú no sabes, que el día que comas de él, se abrirán tus ojos. Entonces serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Ese es el núcleo del espiritismo. Esa es la parte en torno a la cual gira todo. Y el problema de la humanidad se resume aquí. Y la mujer. En otras palabras, vemos y empezamos a distraernos con que el árbol era bueno para comer. A mí no me parece malo, y era agradable a la vista. ¿Por qué Dios nos mantendría alejados de algo tan tentadoramente interesante? Y el árbol deseable, para hacernos sabios. Quiero estar en otra clase. Quiero ser mejor que los demás. Eso es lo que hace todo el mundo de las drogas. Induce la sensación de que estoy por encima de eso. Aún no has llegado allí. Ya sabes, como algunos perfeccionistas. Aún no has llegado allí. No lo entiendes. Así que tomó del árbol y del fruto, y comió, y también le dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Así que admitámoslo, hombres, somos igual de culpables. ¿Cómo se ha incorporado este pensamiento al cristianismo tal y como lo conocemos hoy en día, tal y como vimos ayer? Bueno, comenzó con movimientos pseudocristianos, como, por ejemplo, la ciencia cristiana, que no es ciencia, y tampoco es cristiana. Por lo tanto, la ciencia cristiana es un oxímoron. No existe en este contexto. La fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, trabajó en uno de los 75 libros escritos por mujeres cuyas palabras han cambiado el mundo, según la Asociación Nacional del Libro de las Mujeres de Estados Unidos. Eso es algo importante. Estas son algunas de las afirmaciones de su libro Ciencia y Salud, con referencia a las Escrituras. El mal no tiene realidad. No es ni una persona, ni un lugar, ni una cosa. Es simplemente una creencia y una ilusión del sentido material.
Por lo tanto, no existe el mal. Siempre me pregunto en qué planeta vivía. Jesús. ¿Qué es Él? El concepto corpóreo humano más elevado de la idea divina, que reprende y destruye el error, y saca a la luz la inmortalidad del hombre. Así que ahí lo tenemos. Ahí está el problema, ¿verdad? Así que Jesús es un ejemplo, que saca a la luz nuestra divinidad. Y por lo tanto, si somos divinos, entonces somos inmortales. Recordemos que el hombre armonioso e inmortal ha existido desde siempre. Eso nos convierte en dioses. Página 302. La muerte. Bueno, entonces no hay muerte, es una ilusión. La mentira de la vida en la materia. Cualquier evidencia material de la muerte es falsa, ya que contradice el hecho espiritual del ser. Así que el cuerpo es solo una tienda de campaña, que utilizas hasta que haces lo que sea que hagas cuando vas al otro lado. Y el alma es divina. ¿Ves? El alma es el principio divino del hombre, y nunca peca, de ahí la inmortalidad del alma. ¡Qué doctrina tan magnífica! Así que en mi cuerpo puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer las peores cosas bajo el sol. No importa. Por eso no hay pecado, ¿entiendes? Porque mi ser espiritual es Dios y es santo, y no puede pecar. Y tanto si soy malo como si soy, no lo llamemos malo, tanto si soy oscuro como si soy luminoso, oscuridad o luz, no importa si adoro en la forma luminosa, Lucifer, o en la forma oscura de Satanás. No hay diferencia. Esto es espiritismo, en su peor expresión. El hombre y la mujer han coexistido y son eternos con Dios, reflejando para siempre una igualdad glorificada, lo infinito. Padre, Madre, Dios. Ahora ves que tienes androgenismo. Así que ahora tienes lo androgénico, Dios masculino y femenino. ¿Quién es ese? ¿Es Jesús o es Baphomet? ¿Es Baphomet porque Jesús era masculino y femenino? ¿O era masculino? Masculino. Era masculino. ¿No fue circuncidado al 8º día? Sí. Bueno, eso lo convierte en masculino en mi opinión. Ahora, el siguiente es el movimiento mormón. El movimiento mormón. Ahora, ¿de dónde vienen? Bueno, el ángel Moroni es quien le dio este mensaje a Joseph Smith. Está Joseph Smith, el profeta del movimiento de la nueva era. Y después de él, tenemos a Brigham Young. Ahora bien, ¿quiénes eran estos señores? Según esta fuente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el mormonismo, su fundador, Joseph Smith, era un masón de alto rango. Su sucesor, Brigham Young, también era otro masón de alto rango. Y según el libro Black Robe, Brigham Young era amigo íntimo de Peter de Smet, uno de los jesuitas estadounidenses más poderosos del siglo XIX. Así que, cada vez que haya algo extraño, hay que buscar a un jesuita. Y él recibió esta luz, así que preguntémosle si era masón. Joseph Smith, ¿era usted masón? Él escribe en su historia de la iglesia. Dice lo siguiente: por la tarde recibí el primer grado de la masonería en la logia Nauvoo, reunida en mi oficina general. Estaba con la logia masónica y ascendí al grado sublime. Así que era un masón del grado 33. ¿Sí o no? Sí, él mismo lo dice. Así que conocemos su teología, y sabemos que debe haber un vínculo con el brazo oculto, el brazo esotérico del poder de la bestia, y el señor Smith es nuestra clave. Ahora bien, todas estas son organizaciones fachada, para provocar un cambio en la humanidad, y llevar a cabo funciones particulares. La función de esta organización, que como pueden ver, tiene señales manuales concretas, lleva delantales y tiene los símbolos de la masonería en sus rituales religiosos. Una vez más, nos da la idea de que aquí hay alguna actividad oculta. Este es su centro principal en Salt Lake City.
Sus iglesias, al igual que los templos masónicos, no tienen ventanas, están en la oscuridad. No se permite la entrada a sus iglesias a menos que se haya sido iniciado en la ceremonia. Tienen el ojo que todo lo ve, la mano de la fraternidad de la masonería, justo encima de su puerta principal. Tienen el pentagrama invertido. El antiguo brujo masón, el mormón satanista Beleshnoe Belén, escribe que, para el mago, el pentagrama invertido solo tiene un uso, y es invocar el poder de Satanás. Así que estas personas saben de qué van. Y el pentagrama invertido está por todas partes. Además de los símbolos del sol, la luna, las estrellas, el ojo que todo lo ven, los círculos con puntos, y los hexagramas, que no tienen nada que ver con el judaísmo. A menos que me puedas mostrar en la Biblia que David llevaba la estrella, cosa que no hizo. Por supuesto, el sacerdocio de Aarón. Ven, aquí está su estatua, de Cristo otorgando este sacerdocio de Aarón a los mormones. La restauración del sacerdocio de Aarón. Si conocen la Biblia, sabrán que no existe tal cosa como la restauración del sacerdocio de Aarón, porque ese era un tipo, y el tipo se encontró con el antitipo, y se besaron en la cruz. Hoy en día solo hay un sumo sacerdote, y él sirve en un templo que no fue hecho por manos humanas. Correcto. Por lo tanto, cualquier templo que queramos construir en la tierra es una falsificación, se acabó, porque nuestra adoración es hacia arriba, no hacia abajo. Así que esto no es de Dios. Este es otro sacerdocio. Tanto la masonería como el mormonismo se refieren al sacerdocio de Melquisedec. En la masonería del rito escocés, el grado 19 se llama Gran Pontífice. Es durante esta ceremonia cuando el candidato es ungido con aceite, es nombrado y proclamado sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Cómo llamarías a eso? Yo lo llamaría blasfemia. Porque solo hay un sacerdote que pertenece a la orden de Melquisedec. Y ese es Jesucristo, el justo, nadie más. Así que aquí la gente se está convirtiendo en Cristo. Así que aquí tenemos de nuevo la divinidad inherente al hombre, exaltándose por encima de la palabra de Dios. Verán, Jesús dice que toda rodilla se doblará. Estas personas no quieren doblarse porque se consideran dioses en sí mismos. Pero por fuera, el pórtico exterior del templo es magnífico. Vean al coro mormón. Es el coro más hermoso del mundo. ¿Sí o no? Por supuesto. Y cantan las canciones de Jesús. Esto es maravilloso. Es lo más maravilloso. Y la gente dice, bueno, esto debe ser de Dios. No, no lo es. No es de Dios. Solo hay que leer sus declaraciones. Sin embargo, el pomposo glamour que tienen y el dinero, ¿de dónde viene todo ese dinero? Bueno, veamos la doctrina mormona. Aquí está la sección 27, de Doctrina de los Convenios. Adán era Dios. Bueno, es la misma historia que contó Kenneth Copeland anoche. Algunos pecados solo se expian con la propia sangre. La salvación por las obras. Jesús nació en Jerusalén. Eso es un detalle sin importancia. Cristo se casó con María, Marta y otras. Diario de Discursos, volumen 2, páginas 81 y 82. Bueno, ya sabes, tienen que justificar el problema que tienen ahí. Así que ¿por qué no ponerlo ahí? Una de las doctrinas más peligrosas, esto lo escribe el propio Joseph Smith, una de las doctrinas más peligrosas jamás defendidas por el hombre es la doctrina de la justificación solo por la fe, que ha entrado en los corazones de millones de personas desde los días de la llamada Reforma. Bueno, eso es lo que esperaría de un jesuita, que escribiera algo así. Ahí está. Luego, en 2 Nefi 2, 22-25. Así que Adán cayó para que el hombre pudiera tener gozo. Así que Adán cayó para que el hombre pudiera tener gozo.
Eso es glorificar el pecado. Sterling Sil fue miembro del primer quórum de los 70, según se indica en la sección de la Iglesia. Bajo Cristo, Adán sigue siendo la cabeza. Adán cayó, pero cayó en la dirección correcta. Cayó hacia la meta. Adán cayó, pero cayó hacia arriba. Jesús nos dice, subid más alto. Así que este es otro Jesús. Este no es mi Jesús. Definitivamente no es el mío. Brigham Young fue más allá. Escribió en la Doctrina de los Convenios. El diablo dijo la verdad sobre la divinidad. No culpo a la madre Eva. No le habría impedido comer el fruto prohibido por nada del mundo. A través del don del pecado, la humanidad puede alcanzar la divinidad. Esta doctrina se repite en todas partes. ¿Estamos empezando a aceptarla, de alguna manera? Vosotros también estabais en el principio con el Padre. El hombre también estaba en el principio con Dios. La inteligencia o la luz de la verdad no fue creada ni hecha, ni puede serlo. Así que tienen todas estas afirmaciones. En la misa, la culpa también se exalta, porque la misa católica tiene esta afirmación. Oh, bendita culpa. Así que la culpa se exalta. Luego tienes todo tipo de símbolos ocultos, como la B y la colmena, y todas las llaves, y llaves cósmicas, todos estos símbolos. Puedes leerlo en las dos Babilonias. Ahora bien, hay algo de verdad, en que el ocultismo actual está controlado por familias de élite. Y, por supuesto, el movimiento mormón es el que mantiene un registro de todos y cada uno de los seres humanos del mundo. Ese es su trabajo para el orden interno. Así que si quieres saber de dónde vienes, entra en el ordenador de los mormones. Te dirá quién era tu bisabuelo hasta llegar a Adán. Tenían un gráfico colgado en la pared, porque el presidente Bush había sido elegido. Así que tenían su árbol genealógico, que era fascinante. Y creo que lo fotografié. Este es el cuadro de la familia Howland. Ahora, dime si esto es una coincidencia. El tatarabuelo del presidente que aparece ahí arriba, era también el tatarabuelo de Joseph Ira Earl. Joseph Smith, fundador del movimiento mormón. Así que está emparentado con George W. Bush, Emma Ale, Winston Churchill, con quien estaba emparentado Franklin D. Roosevelt, Richard Nixon, el presidente Ford, el presidente George Bush padre, el presidente George Bush hijo. ¿Coincidencia? Es exagerado, cierto, es exagerado. Si quieres estar en el programa espacial y llegar a alguna parte, tendrás que ser mormón o masón, porque no hay diferencia entre los dos. En realidad, es exactamente lo mismo. Fotografié al presidente Ford firmando como masón del grado 33, en la logia masónica, una de las que logré colarme. Ahí está, la prueba en su propia letra, en su propia foto. Y el calendario del rito escocés te dará todos estos nombres, y te dirá que los megacosmonautas y astronautas del mundo, son todos masones del círculo interno. Así que todos los astronautas, ya sea el coronel John Glenn o cualquiera de ellos, en las galerías presidenciales de las logias masónicas, todos los presidentes están listados. Los últimos siempre se dejan arriba, se añadirán en los próximos años. Así que aquí hay otro movimiento que se da un aire cristiano, que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino que utiliza el misticismo. La Nueva Era era la revista que la masonería solía publicar. Pero luego, como estaban vinculados a la Nueva Era, cambiaron el nombre por Scottish Rite Journal. Aquí hay algunos de los libros más importantes para entender qué es el ocultismo. Por supuesto, la doctrina secreta de Blavatsky es muy importante. También quiero decir brevemente algo sobre los testigos de Jehová. ¿Sabéis qué me gusta de los testigos de Jehová? Su sinceridad.
Son muy sinceros. Y siempre nos da miedo cuando llaman a la puerta. A mí no. Me encanta. Los invito a pasar, siempre. Por favor, pasad. Porque es una oportunidad para evangelizar. Testigos de Jehová. Aquí está su escrito original. Fíjense que allí tienen el plan divino de los siglos. Tienen el símbolo del Dios Ra en él. Eso debería ponerlos un poco nerviosos. Esta es una torre de vigilancia original. Lo fotografié directamente de la atalaya. En 1916, el 1 de diciembre. Tiene el símbolo de los caballeros templarios. Eso lo vincula con la masonería. Y aquí se describe la muerte del hermano Russell. Y vemos toda la explicación de cómo, en su situación de muerte, tuvo que ser vestido con la túnica y la toga para poder morir como masón en la atalaya. Ahora bien, estas personas necesitan saber de dónde proviene su organización. Observen que todas ellas, tienen algo que ver con Jesús. Esta organización minimiza a Jesús con respecto a lo que es en la Biblia, y eso debería ponernos nerviosos. En su tumba también se encuentra el símbolo de los caballeros templarios. Estas son todas las predicciones incumplidas que tienen. Predijeron, por ejemplo, la venida de Cristo en 1874, la resurrección en 1878, el fin del favor de los gentiles en 1881 y el Armagedón. Abraham, Isaac y Jacob resucitarían en 1915. Las iglesias serían destruidas en 1918, el reino se establecería en 1925 y luego en 1950. Y por cierto, en 1925, usted podía llamar a Abraham en Jerusalén y pedirle que resucitara a sus hermanos. La Biblia del Nuevo Mundo. Todas estas cosas interesantes, aquí están sus propios escritos sobre los tiempos de los gentiles. Consideramos una verdad establecida, que el fin definitivo de los reinos del mundo y el establecimiento completo del reino de Dios se cumplirán a finales del año 1914. Y en algún momento antes del fin, el último miembro del cuerpo de Cristo será glorificado. Ninguna de estas cosas se cumplió, y la Biblia dice, bueno, entonces no te preocupes por ello. Pero, ¿cuál es la conexión con el ocultismo? Verás, mientras se pueda hacer creer a millones de personas de muchas suborganizaciones que Jesús es menos de lo que dice la Biblia, el ocultismo logrará su objetivo, porque al final tendrán que unirse en torno a un Cristo que los satisfaga a todos. Por lo tanto, cuantas más organizaciones haya que minimicen la importancia de Jesús y maximicen la del hombre, más probabilidades tendrán de lograrlo. Ahora bien, en el ocultismo se utiliza lo subliminal. Si nos fijamos en las revistas de los testigos de Jehová, la Atalaya, por ejemplo, vemos que utilizan lo subliminal en esta imagen, con caras demoníacas en la mano. Se llama el saludo de la pata de león, este es el apretón de manos masónico, para elevar a las personas. Si miras este dibujo, parece bastante inofensivo allí en la atalaya. Si lo giras y lo miras un poco más de cerca, verás que hay una cabeza de cabra escondida en el árbol. Si giras algunas de estas imágenes, verás caras demoníacas escondidas en el pelo y utilizarán llaves, usan símbolos ocultistas elevados, como el del dedo ligeramente separado. Intenta recordar, en el que el dedo meñique está ligeramente separado del resto. Ese es un símbolo ocultista elevado. Usan llaves romanas y utilizan mensajes subliminales masónicos, como este ángel. Si lo miras con atención, verás que uno de sus pies es el pie de una cabra, y luego tiene los triángulos masónicos, y el pentagrama está oculto en ellos. Y esta señora de aquí tiene una imagen de la deidad oculta, de forma subliminal en su vestido. ¿Alguien la ve?
Una vez que la ves, la ves. Si no lo ves, no lo ves. Es subliminal. Así que hay que fijarse bien. Bueno, vamos a ampliarlo un poco. ¿Lo ves ahora? ¿Dónde está? Ahí abajo. Bien, ¿reconoces la cara? Muy bien, si aún no lo reconoces, te diré quién es. Ahí está. Es ese. Ahora, ¿quién es ese? Es este. Es la cabeza de los dioses. Es el símbolo de Lucifer. Es fascinante. Todos usarán sombras para darle a Jesús una pata de cabra, tal como lo hicieron con el ángel de allá. Todas las letras S ocultas en las capas. Pondrán cosas subliminales aquí. Como aquí, en este árbol. Es muy difícil de ver, pero si miras con atención, verás el toro Apis, que es de la mitología egipcia. Y tenían la figura de Ra encima. En esta cascada, si miras con mucho cuidado, puedes ver una cara en la cascada, y si le das la vuelta, verás otras dos caras también. Hay uno y hay otro, y todos ellos son subliminales. No entremos en detalles. Pero esa es una de las técnicas que utilizan los ocultistas para introducir un mensaje en la mente. Otra organización, y hemos pasado por los mormones, hemos pasado por los testigos de Jehová, es el movimiento Bahá'í. Es muy interesante. Y el movimiento Bahá'í está presente en todos los lugares, donde hubo una lucha entre Cristo y Babilonia. Así que en Carmel, donde tuvo lugar el enfrentamiento, se encuentra uno de sus templos principales. Son templos patrimoniales aquí en Haifa, y este está en el monte Carmel, el santuario de Bab. Es fascinante. Aquí está, y se pueden ver algunos de los símbolos ocultos que hay en él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La estrella de 8 puntas. Son 2 cuadrados, uno dentro del otro. Por cierto, es la misma estrella que utiliza el Islam. Por cierto, es un símbolo del dios sirio. El bahaísmo se fundó en 1844. Siempre me emociono cuando encuentro esa fecha, y fue fundado por el Bahá'u'lláh, conocido como el Bab. ¿Qué significa eso? Bab significa la puerta. Así que aquí está el portal a Dios. El Bab, Babel, portal hacia Dios. Así que aquí hay otra forma de llegar a Dios, y el Bab, siendo el mismo un hombre divino, fundó esta organización. Al igual que con el movimiento mormón, al igual que con todos los demás, ¿quién se esconde siempre en segundo plano? La bestia. Así que esta es otra organización fachada para defender una nueva causa, que es la unidad de todas las religiones. Así que los Bahá'ís tienen la mayor representación en las Naciones Unidas, de cualquier religión del mundo, incluso mayor que el catolicismo. Pero, por supuesto, solo son una organización fachada, que aparenta ser otra cosa. Por lo tanto, la unidad fundamental de todas las religiones es el punto que hay que establecer, la armonía entre la ciencia y la religión. Por eso hay que enseñar la evolución en todas las escuelas del mundo, especialmente a partir del año 2005. El logro de la paz mundial y todas estas cuestiones, y tienen un vínculo especial con las Naciones Unidas. Así que aquí están todas estas suborganizaciones. No voy a repasarlas todas, solo quería mencionar algunas de las principales. Ahora bien, tienes los mensajes canalizados directamente de este Cristo, que los satisface a todos directamente, al resto de la fraternidad de la nueva era. Una vez más, si miras las enseñanzas del Cristo, encontrarás los pilares de Jachin y Boaz. Encontrarás a Tauro, al toro, al carnero, a Piscus, a Krishna, a Buda, todos ellos vinculados entre sí, y convirtiendo a Jesús en uno más de los maestros, restándole importancia. Y esto se denomina la era de la iluminación, el nuevo amanecer, la era de Acuario. Es entonces cuando la humanidad experimentará una gran transición en su mente para aceptar a este Cristo de la nueva era.
Y para hacer esto, tienes las llaves cósmicas, y los talismanes, y el poder de las pirámides, la astrología, la curación natural, y las manos de luz, y las cartas del tarot, y los escritos gnósticos, el libro de ejercicios enoquiano, y las semillas y la magia, y la brujería, todo entremezclado, y ya sea que provenga de una fuente de luz o de una fuente oscura, no importa, es la misma deidad. Y ese es el panteísmo definitivo, la fusión de todas las religiones en una sola, que reconoce su propia divinidad, y la aceptación de su manifestación en el Cristo de la nueva era. Entonces se tiene realmente una forma de panteísmo. Ese es el objetivo final. Así que la brujería se acepta tan fácilmente como el otro lado. Y, por supuesto, este es el gran maestro del universo, el Illuminati del firmamento, el poder del exaltado Illuminati, que es Lucifer, al que se adora. Y en Deuteronomio 18:10, la Biblia nos dice, no se hallará entre vosotros nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, que sea observador de los tiempos, encantador, brujo, hechicero, consultor de espíritus familiares, mago o adivino. Todas estas son categorías muy específicas, y todos los gobiernos del mundo cuentan hoy en día con asesores en cada uno de esos niveles. Eso da miedo, porque todos los que hacen estas cosas son abominables para el Señor. Y debido a estas abominaciones, el Señor tu Dios los expulsa de tu presencia. Un mensaje muy directo. Y sin embargo, aquí tenemos voces del cielo, que nos dicen que tenemos un origen noble, como dioses. Virginia S.N., uno de los canales modernos, dice que la muerte es una creación de la humanidad, no de Dios. No hay muerte. Aquí están los libros de la nueva era, la vida de la muerte, no puedes morir. ¿Quién habla? ¿La serpiente o el Señor Dios? Es la serpiente la que habla. Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada. Tampoco su amor, su odio, su envidia han perecido ahora. Tampoco tienen ya parte para siempre en nada de lo que se hace bajo el sol. Es muy fácil. Un texto de la Biblia y todo esto son mentiras. Son mentiras. Así que pueden predecir el futuro. Cuando estaba en el ocultismo, podía ver el aura de cada ser humano y la observaba. Cuando alguien entraba en mi despacho de la universidad, yo miraba su aura, y si era roja, lo sabía. Ten cuidado, este hombre está enfadado, está de mal humor. Si era agradable y clara, con un tono azulado, y decía, hola, ¿qué tal estás? Bien. Verás, me alegro mucho de no hacer eso ya. No existe tal cosa. Pero estas cosas son reales, de verdad lo son. El tarot viviente y la alquimia. Y fíjate en el símbolo de la rosa. La rosa siempre es un símbolo de Lucifer. Pero, por supuesto, Dios creó la rosa. Así que aún puedes regalarle una rosa a tu esposa. No te obsesiones con los símbolos, no son importantes. Satanás reclama todo para sí mismo, pero es un ladrón y un salteador. Se lo quitó a alguien, no le pertenece. Y así, la antigua magia de la alquimia significa transformarse a uno mismo desde la comprensión de que eres un simple mortal, hasta la comprensión de que eres Dios. Esa es la verdadera alquimia. Y finalmente, la fusión del hombre y la mujer en la androginia. ¿Puedes ver eso allí? Donde están los dos pilares gemelos de la fe, que son, por supuesto, Baal-Hadad y Apolo en su forma masculina. O podrías poner la forma femenina allí, no importa. Para que esto sea popular entre los niños, puedes tener la serie de Harry Potter, donde tienes a J.K. Rowling, o Mary Grand Prix que es la artista. Ella también es la artista de películas como La hormiga y todas aquellas en las que la hormiga se da cuenta de su nobleza y comienza a rebelarse contra el sistema y todas esas cosas. Y los nombres que se utilizan aquí son los nombres reales de demonios, utilizados en los círculos ocultistas superiores, y utilizan palabras mezcladas, como hacen los ocultistas para ocultar ciertos conceptos.
Por ejemplo, hay un personaje en los escritos llamado Blavatsky, que es una mezcla de Blavatsky. Así que estos son ocultistas reales. No se dejen engañar. Y Christianity Today, que solía ser la revista de Billy Graham, dice, esto es maravilloso, es encantador, son lecciones maravillosas. Así que no se dejen engañar como lo está el resto del cristianismo. Si vas a Europa, los niños van a la iglesia vestidos como Harry Potter y hay días dedicados a Harry Potter en la iglesia. Así que se adora al sol, a la luna y a las estrellas. Ahora, veamos algunos de estos canales modernos. Uno de los más destacados hoy en día es High Z Night. Estos son los canales populares. También hay canales para cada continente. Y estos son los que hablan seriamente, muy seriamente, con el gobierno, la fraternidad médica, el mundo del deporte, y les dicen exactamente cómo deben funcionar las cosas. Y Jessie Knight, ella habla con una entidad llamada Rata. Tiene muchos clientes en la industria del cine. Levítico 19:31 dice, no acudáis a médiums ni espiritistas. No los busquéis para que no os contaminen. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después venga el juicio. Así que, si conocéis la Biblia, no deberíais estar confundidos. Esta es Jessie Knight, y es una mujer muy guapa. Y aquí hay algunas de las insignias para que observéis el simbolismo. Una vez más, se trata de un alto simbolismo ocultista. Y aquí está uno de sus mensajes. A lo largo de la historia, hemos probado muchas vías diferentes para recordarle su grandeza, su poder y la eternidad de su vida. Inmediatamente saben que hay algo que no está bien, ¿verdad? Hemos sido reyes, conquistadores, Cristo crucificado. Así que Jesús se convierte en uno más. Maestro, amigo, filósofo, cualquier cosa que permita que el conocimiento se produzca. En ocasiones hemos intervenido en vuestros asuntos para evitar que os aniquiléis a vosotros mismos, de modo que la vida aquí continúe proporcionando un campo de juego para vuestra experiencia y vuestra evolución hacia la alegría. Adán pecó para que el hombre pudiera tener alegría. Ven, ocultismo por todas partes. Ahora bien, el sonido de este no es muy bueno, pero veamos si podemos soportarlo. Encountered Ramtha in February 1977 in Tacoma, Washington. She says she saw Ramtha On a Sunday afternoon. on a Sunday afternoon. He appeared after my husband and I had been spending a week making pyramids. This is during the time They of were involved in pyramid power. The rage. We were hikers. The theory was that you put food under pyramids, it'll dehydrate it, and so on and so forth. So we built She's talking about pyramids pyramids, not good. and had them all over the kitchen. When Ramtha appeared as glittering light. He appeared as glittering light. Like you would take a handful of glitter and drop it through a ray of sunlight. He's like a ray of sunlight. What do? It's Sunday afternoon. It's not midnight. On a Sunday The afternoon. only thing I could say was, "You're so beautiful. Who are you?" And a big, broad smile came across that beautiful face and said, "I am Ramtha, the Enlightened One, and I've come to help you over the ditch." ¿Quién eres? Eres tan hermoso. Soy Rata, el iluminado, y he venido a ayudarte a cruzar el foso. Así que la humanidad va a recibir ayuda para cruzar el abismo. Ahora veamos otra cosa. Mira la mano y fíjate en lo que dice. A Dios, al ceder nuestro poder a un concepto según el cual solo había un Hijo de Dios. Porque eso plantea la pregunta, ¿quién eres tú? No podemos entregarnos al concepto de que solo hay un Hijo de Dios, porque eso plantea la pregunta, entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué dijo ella? Jesús no es lo que dice ser. Es menos de lo que dice ser. Y tú eres su igual. Aquí está nuestra propia grabación. Y puedes escuchar por ti mismo cuál es la teología. Espero que se oiga bien.
¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es lo que la Iglesia considera blasfemo, que podemos explicar a la gente común que son divinos como si fueran Dios. Y es la única enseñanza que prohibieron a cualquiera tener. Solo hay un lugar donde se explica a Dios. Y es un concepto extraordinario y sencillo. Y no es la Iglesia. Resulta que es la némesis de la Iglesia. Se llama ciencia. Entonces, ¿cuál es la única enseñanza que la Iglesia no quiere que tengas? Es que tú eres Dios. Ahí tienes la enseñanza de la nueva era. Es lo mismo que la enseñanza masónica. Está dirigida por las mismas personas que están detrás de todo. Es el mismo espíritu y la némesis de la Iglesia. ¿Qué es lo que finalmente va a acabar con ella? La ciencia. La teoría de la evolución se utilizará con gran eficacia y se impondrá para restar importancia a Dios. Este joven, lo conozco personalmente, vino a mi oficina en la universidad y acababa de pasar por una de las megacompañías. De hecho, una megaempresa gubernamental, la que se encarga del suministro eléctrico, le obligaron a pasar por el fuego porque querían formar a una nueva generación de líderes, procedentes de la sociedad anteriormente desfavorecida, y someterlos a un entrenamiento megaoculto para que pudieran liderar a las personas. Pero este joven tenía un problema. Tenía un conflicto con su religión y me explicó exactamente lo que estaban haciendo y cómo iba. La Biblia dice que no se puede caminar por el fuego, pero las megacompañías están obligando a la gente a hacerlo. Tiene el escrito de Ellen Schuckman. 3 meses sorprendentes precedieron a la redacción propiamente dicha de este libro. Es un libro canalizado. Por lo tanto, la escritura nunca fue automática. Lo anoté en un cuaderno de taquigrafía, así que se lo dictaron. Le pregunté, ¿por qué yo? Y la respuesta es, que tú te has abierto. Debes aceptar cooperar. Jesús nunca obliga. Así que intenta copiar. Esta es una de las afirmaciones interesantes que te lo dirá todo. No necesitas ayuda para entrar en el cielo, porque nunca lo has abandonado. No necesitas a Jesús. Nadie necesita a Jesús. No soy un cuerpo, soy libre. El espíritu que hay en mí es Dios. Empiezan con un mantra, terminan con un mantra. No hay nada real que exista. El pensamiento de Dios es mi propio pensamiento, y Dios tiene un hijo, y yo soy su hijo. Todos somos uno. El nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento de maldad y pecado, porque es mío tanto como suyo. Somos dioses. No existe la muerte. Olvida tus sueños de pecado y culpa. ¿No suena eso igual que lo que dijo Chule? Es exactamente la misma teología, es el mismo espíritu. Es exactamente el mismo espíritu. Y luego está la ciencia de la cienciología, que toma todo este concepto y lo hace más científico. Así que te conectas al e-metro y te limpian el karma. Mi pobre esposa, cuando tenía 12 años, tuvo que pasar por todo el ritual. La mayoría de las megaestrellas de cine del mundo son cienciólogos y tienen matrimonios cienciólogos. Se trata de una tecnología de la nueva era que te pone en la vía rápida para convertirte en Dios o darte cuenta de tu propia divinidad. Y la idea central de la nueva religión mundial es el enfoque divino, y habrá una nueva religión mundial que será la unificación de los grandes enfoques divinos. Ahí está el meollo del asunto. Al igual que los Bahá'ís, tienen que hacer esto en las Naciones Unidas. Así que la nueva era tiene que hacerlo entre la gente, preparar la mente de la gente, para aceptar al Cristo de la nueva era, que no es Jesucristo. Así que resumamos, la doctrina de la nueva era frente a la Biblia. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. La nueva era dice que es uno de los maestros. La Biblia dice que eres salvo por la gracia.
La nueva era dice que, a través de ellos, alcanzas la divinidad mediante las obras. La Biblia dice que solo hay un camino, que es Jesús, mientras que la nueva era dice que debes descubrir la conciencia crística dentro de ti. La Biblia dice que Lucifer es el diablo. La nueva era dice que Lucifer es el verdadero Hijo de Dios. La Biblia dice, adora a Dios. La nueva era dice, adora a la creación, que es panteísmo. El hombre fue creado, dice la Biblia. El hombre físico evolucionó. El hombre espiritual ha existido desde siempre, dice la nueva era. La Biblia dice que Dios no forma parte de la creación. La nueva era dice que sí lo es panteísmo. La Biblia enseña la resurrección. La nueva era enseña la reencarnación. La palabra es verdad en la Biblia, la verdad está dentro, la Biblia nos enseña a esperar la segunda venida. La nueva era espera al Cristo cósmico, el Maitreya. La Biblia dice, apártate del pecado. La nueva era dice, no hay pecado, es ignorancia. La Biblia dice, conviértete semejante a Cristo mediante la santificación. La nueva era dice, descubre tu propia divinidad. La mayor defensora del movimiento de la nueva era fue la Madre Teresa. Espero estar convirtiéndome. No me refiero a lo que tú piensas. Al encontrarnos cara a cara con Dios, lo aceptamos en nuestras vidas. Entonces nos convertimos. Nos convertimos en mejores hindúes, mejores musulmanes, mejores católicos, mejores en lo que sea que seamos. ¿Puedes ver la influencia de fusionar todas las religiones en una sola? Y aceptar un Cristo cósmico. Si observamos la forma en que se practica la religión, al mundo exterior le parece la forma ideal del cristianismo, que se ocupa de las necesidades de todos. Pero al ocuparse de las necesidades, ocupa el lugar de la verdadera religión, la adoración del único Dios verdadero. Entonces hay una falsedad ahí, que desvía a millones de personas. ¿Qué enfoque utilizaría? Para mí, naturalmente, sería el católico. Para ti puede que sea el hindú. Para otra persona, el budista, según la conciencia de cada uno. Debes aceptar al Dios que hay en tu mente. No hay Biblia. No hay señalamiento a Jesús. Es lo que sea que Dios sea en tu mente, debes aceptarlo. Por lo tanto, un sacerdote católico puede sentir atracción por el Zen. Puede ser budista Zen al mismo tiempo. El Dalai Lama y la Madre Teresa en las principales conferencias de la ONU sobre estos temas, las conferencias de la nueva era, todos estos líderes espirituales reunidos. Robert Frunze, Franz Koenig, el Dalai Lama, católicos, musulmanes, hindúes, todos se unieron, y el Dalai Lama, por supuesto, es simplemente, bueno, el líder del budismo, otra secta del hinduismo, por así decirlo. Y se le llama el Rey Dios. Y él es la reencarnación del Lama original. Ese es él, a la izquierda, y a la derecha ya tienen aquí a su próxima reencarnación. Así que creo que este Lama está muy confundido sobre en qué cuerpo se supone que debe estar. La revista Time lo llama el Rey Dios, y tiene los mismos títulos que tendría el papado, que tendría el Papa. Estos son hombres divinos que se erigieron a sí mismos para hacer que la humanidad se diera cuenta de su divinidad. No hay conflicto entre las religiones del budismo y el catolicismo en el círculo interno, pero en el pórtico exterior podría parecer que sí. Llegan el nirvana a través de las obras, prometen el paraíso, y la luz sale del este. Y así, de repente, se produce una explosión de hombres divinos. Este de aquí es el Dios prometido. El Ruchira Avatar Adida Samraj tiene estos nombres tan interesantes, y por supuesto, está rodeado de mujeres cariñosas, que se enamoran de él. Esto es increíble. Cuando entra en una habitación, todo el mundo se inclina, se postra y le adora. Así que el hombre se ha convertido en un objeto de adoración. Él mismo escribe,
Yo soy el avatar de la luminosidad. El camino de Adidam no consiste en buscar el alivio del sufrimiento. Se trata de la felicidad. Se trata de estar enamorado de mí. Todos los que se refugian en mí están obligados a enamorarse de mí. ¿Saben qué? Jesús nunca obliga a nadie. Jesús dice, cuando sea levantado, atraeré a todos los hombres hacia mí. Miro la cruz y digo, Señor, ¿por qué moriste por mí? Yo era un miserable pecador. Estaba en esos movimientos. Hice todas esas cosas. ¿Y tú te preocupas tanto por mí? Entonces te daré mi amor voluntariamente. Verás, el cristianismo es hermoso. Pero el mundo no quiere el cristianismo, quiere hombres que se crean dioses. Aquí hay una diosa, Amrita Ananda, Mayi Amma. Pueden orarle si lo desean. Recibió el premio de la Iniciativa Global por la Paz de Mujeres, Líderes Religiosos y Espirituales en Ginebra en 2002, y llegó a ser portavoz en las Naciones Unidas y pronunció el discurso de apertura. Aquí está el discurso de Amma ante las Naciones Unidas. Hay una verdad que brilla a través de toda la creación, los ríos, las montañas, las plantas y los animales, el sol, la luna, las estrellas, tú y yo. Vaya, ¿qué es eso? Si consigo una cosa, y ustedes reconocen el panteísmo donde quiera que se encuentre, en sus formas más disimuladas, después de este congreso que tenemos aquí, entonces habré logrado algo, porque ese es el Omega, que incluso nos amenaza. Y esta es la visión del mundo predominante para reunir a todos bajo un mismo techo. Y por lo tanto, nunca podemos criticar a ninguna otra organización, porque eso no es políticamente correcto. Pero, ¿cómo puede la gente convertirse de eso, al Dios vivo si nunca se dan cuenta de que hay otra manera? Así que todos nosotros, hay una expresión de esta única realidad. Todas las religiones deben unirse, es la conclusión de un mensaje. El avatar, Meher Baba. Todos estos dioses, fíjate en la palabra Bab en todas ellas. Todos son puertas. O este de aquí, el fundador del movimiento Hare Krishna. Él es la divina gracia, se creen dioses. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estos nombres son increíbles. Aquí está uno de los templos, en cuyo interior se encuentra sentado en su trono, siempre con arcos triples, tronos triples, paganismo típico, dioses demoníacos a su alrededor. Y luego, lo típico del ocultismo. 12 alrededor de uno, 12 discípulos alrededor de uno, 12 vírgenes vestales alrededor de Krishna, 12 seres intermedios alrededor de Krishna. Se ve que todo encaja en estas religiones, porque su dios es andrógino. Fíjense en que el dios Krishna tiene pechos. Y aquí hay otro, Sri Sirdi Sai Baba, que murió, y afortunadamente, reencarnó. Lo veremos ahora mismo. El Swami Dhirendra, que es el líder espiritual de los políticos, y los primeros ministros de la India. Aquí está su santidad. Maharishi Mahesh Yogi, dice que si no aceptas la meditación trascendental, no tienes derecho a existir. Y este es mi preferido, Sai Baba, su actual reencarnación. 2 veces al día, el Dios Todopoderoso se aparece ante sus siervos incrédulos. Lleva una flor y llega en un coche de oro macizo y ha unido todas las religiones en una sola. Verás, Jesús el Cristo, aquí, es solo uno de los muchos, no es mejor que este, que es la deidad hindú allá arriba. Y hay un alemán que proviene de una familia luterana, wow, que adora a Sai Baba en su habitación. ¿Quién dirige estas religiones entre bastidores? Bueno, aquí están los swamis jesuitas. Los jesuitas swamis adoptan la vestimenta, la dieta y las costumbres de los lingayats locales en el distrito de Bélgica.
para trabajar con ellos de forma más eficaz. Swami Amalananda celebrando misa al estilo indio. Estos son jesuitas. Muchas de estas personas de alto nivel, que se hacen pasar por seres divinos, en realidad no son más que individuos disfrazados. Oso, que murió en 1990, aquí lo tenemos en uno de sus muchos Rolls Royce. Echa un vistazo a esto. Acabo de conocer a Bhagwan, y ahí estaba. No hay nadie más que él. Bhagwan es mi maestro y lo amo. Estoy enamorado de él, es lo único que puedo decir. Tras huir de su India natal, ha comprado un rancho de 100 millas cuadradas en el centro de Oregón, al que acuden sus discípulos vestidos de rojo desde todas partes del mundo, cuyo asombroso título significa literalmente Maestro Espiritual Supremo, Señor del Universo, Honorable Señor y Rey. Sus Rolls Royces 2 o 3 veces al día y es venerado, literalmente adorado por sus miles de seguidores occidentales. Es muy triste ver su devoción por un simple ser humano que se considera a sí mismo. No tenemos que verlo todo, con eso basta. Así que estas personas son reales y son veneradas en todo el mundo. Ken Wilder, el psicólogo de la nueva era, dice que la gran diosa Kali de la India, cuando se la ve en su forma más elevada, es la esposa de Shiva. Blavatsky dice que también es el símbolo de Lucifer, es la gran diosa, y nos dice que hay un sacrificio real en la conciencia. Te conviertes en Dios, no es un sacrificio sustitutivo en sangre, fuera con Jesús. La caída fue un avance evolutivo y un crecimiento perfecto. Se experimentó como una caída, pero sacó a la luz nuestra inmortalidad. Al comer del árbol del conocimiento, los hombres y las mujeres se dieron cuenta de su estado mortal y finito y se dieron cuenta de que para vivir en el Edén, no fueron expulsados del jardín del Edén, crecieron y se marcharon. Eso es lo mismo que enseñan los mormones. La caída fue hacia arriba. Ahora hablemos en serio. Esos son los canales, a través de los cuales las masas se orientan hacia este Cristo cósmico. Ahora pasemos a los teólogos. Matthew Fox, teólogo episcopal, sacerdote católico romano y uno de los grandes pensadores y cineastas del mundo actual, escribe en el libro La llegada del Cristo cósmico. Este libro trata sobre lo sagrado, y nuestra respuesta a ello, la reverencia. ¿Lo sagrado qué? Lo sagrado todo. La creación sagrada, las estrellas, las galaxias, las ballenas, el suelo, etc. Lo divino en todas las cosas. ¿Qué es eso? El panteísmo. El término occidental para esta imagen. Y habla del Cristo cósmico, y luego dice aquí, la imagen de lo divino. Según mi experiencia, solo la especie humana se atreve a negar su divinidad, se atreve a negar al Cristo cósmico. Así que si niegas que eres divino, estás negando al Cristo cósmico. Por lo tanto, niego que soy divino, niego al Cristo cósmico. Aquí dice, si mi tesis es correcta, es hora de pasar de la búsqueda del Jesús histórico al Cristo cósmico. Necesitamos un nuevo ecumenismo, como el que soñó Juan 23, pero uno nuevo. Dijo, este sería profundamente ecuménico, y convocaría la sabiduría de todas las religiones del mundo. Observen cómo se están moviendo para unir las religiones del mundo, todas bajo un Cristo cósmico. Este Cristo cósmico hará que las cosas sucedan. Este Cristo cósmico conducirá a una sexualidad profunda. Eso, de nuevo, es esta unión androgénica, y es ocultismo al 10º grado. Adoración profunda, ecumenismo profundo, todas estas cosas. ¿Y a dónde nos llevará todo esto? A la Eucaristía, una promesa del eros maternal. Es decir, sexo divino con Dios. Esto es bastante enfermizo. De hecho,
hoy en día escuchamos algunos sermones como ese en el mundo, y eso debería asustarnos mucho. Alicia Bailey, suma sacerdotisa del movimiento de la nueva era, habla con Djwal escribe todos estos libros. Y solo hay 2 mujeres que han escrito tanto en los últimos 2 siglos. Solo 2 mujeres. Ella es una de ellas. Los problemas de la humanidad, la reaparición del Cristo. Fíjense que no es Jesucristo, es el Cristo. Esta la escribe Alicia Bailey. Ella dice, me dedico de nuevo al servicio del que viene, acrónimo de Lucifer, y haré todo lo posible para preparar las mentes y los corazones de los hombres para ese acontecimiento. La otra profeta escribió que Jesucristo es el único camino. Interesante. A través de los ojos de los maestros, como se ven estos iniciados que vinieron a lo largo de los eones. Tenías al maestro Moroya, tenías al maestro veneciano. Había 9 grandes. El número 9 es el otro 6. Es el símbolo oculto del arquitecto del universo. Estaba el maestro Hilarión. Entonces te cuentan todo tipo de mentiras. El maestro Serapsus, el maestro Mao Chan, el maestro Jesús. Pero es interesante que el maestro Jesús fuera eclipsado por el Cristo. Así que Jesús es el único maestro, que no era maestro en sí mismo. El Cristo lo controlaba como a una marioneta. Satanás odia a Jesús, ¿lo sabías? Y tienes al maestro Mao Chan y al maestro Koto Lat Sin. ¿Qué aspecto tienen? Y este es el que todos están esperando. El señor Maitreya, el Cristo, el Bodhisattva, el Imán Mahdi, el Sri Krishna, el San Patricio, el Maestro Mundial. Y él está aquí ahora mismo. Ahí está su portavoz. Este es su canal. Este hombre es Benjamin Creme, y ha organizado una organización oficial, asociada a las Naciones Unidas. No solo eso, su revista, que transmite los mensajes canalizados de Maitreya, es un documento oficial de información de las Naciones Unidas. ¿Es interesante o no? Sí, me parece interesante. Aquí dice que las iglesias cristianas revitalizadas, así como las logias masónicas, se utilizarán con el fin de impartir la iniciación planetaria masiva. Ayer les mostré cómo los principios masónicos habían entrado en las iglesias. Así que Maitreya sabe lo que está haciendo, se está preparando para su llegada. Dice que muchos me verán pronto. Comparte con tu hermano esta alegre expectativa. Tenemos otro autor que dice, Satanás falsificará la venida de Cristo. Con gran esplendor aparecerá en esta tierra. ¿Es eso correcto? Sí. Ahora veamos lo que Benjamin Creme tiene que decir sobre este tema. My dear friends, This is Channel. be ready to see me soon. This is Maitreya Follow speaking. my thoughts. My advent is nigh. El maestro del mundo, llamado Maitreya Buda, ha estado viviendo en Londres desde 1977. Hace 2500 años, el Buda profetizó que en este momento vendría al mundo otro gran Buda, un Buda como él mismo, llamado Maitreya, que inspiraría a la humanidad a crear una brillante civilización dorada, basada, según él, en la rectitud y la verdad. Y eso es lo que Maitreya ha venido a hacer. Es miembro de la comunidad asiática de Londres. Vive allí como un hombre aparentemente normal, aunque quienes le rodean ahora le conocen como un hombre muy excepcional. Todo lo que yo oigo, él lo oye. Puede enseñar a través de mí, puede inspirar, puede sanar, etc. Así que tiene una especie de vehículo, como una ventana al mundo, a través del cual puede trabajar.
Me dijo que comprara una grabadora, lo cual hice, una pequeña grabadora portátil, y comenzó a darme largos dictados que yo repetía ante el micrófono. Y una noche, 3 meses después del contacto inicial, oí la voz de Maitreya, y él dijo muy poco. Fue muy sencillo. Dijo: yo mismo voy a venir. Será el paso evolutivo más extraordinario que dará la humanidad. Podemos aceptar el principio de compartir o destruir la vida. Las tensiones inherentes a la discrepancia en los niveles de vida entre el mundo desarrollado y el tercer mundo son tales que encierran en sí mismas las semillas de una tercera guerra mundial. Sería nuclear y destruiría toda la vida, humana y subhumana. Pero tenemos que tomar una decisión. Tenemos que invitarlo a dar un paso adelante y a aparecer en las cadenas de radio y televisión de todo el mundo. Y el día de la declaración será la experiencia más extraordinaria para la humanidad. Veremos su rostro en las pantallas de televisión, de todos los lugares donde haya acceso a la televisión. Pero él no hablará, no dirá nada. Sin embargo, sus pensamientos e ideas entrarán telepáticamente en las mentes de toda la humanidad. Entrará en contacto telepático mental con toda la humanidad simultáneamente. See the light which beckons you into the future, or sound forever the knell of regret. Muy interesante. Así que escribe sobre la reaparición de Cristo y los maestros de la sabiduría. Todos estos son libros canalizados. Y dice que el Maestro Jesús ocupará el trono de San Pedro. También dijo que el Papa anterior fue el último Papa antes de los acontecimientos finales. Pero esa es una historia emocionante. Trataré ese tema en una futura conferencia aquí. La ley de Dios es muy importante. Soy el transmisor del amor de Dios, el administrador de la voluntad de Dios. Habrá una ley que Él hará cumplir. Debe haber un suministro adecuado de alimentos, vivienda, atención médica, logros, justicia social y política para todos. Por lo tanto, debe haber una redistribución de la riqueza. Ese es otro factor interesante. Y luego dice, fíjense de nuevo, que ha llegado el momento de iniciar el proceso de cambio para transformar la vida de los hombres, de manera que el Dios que hay en el hombre brille. Esto, amigos míos, no es difícil de lograr, pues dentro de todos ustedes hay un ser divino. ¿Lo reconocen? Sí. Si conocemos los principios del ocultismo, no tenemos ningún problema en reconocerlo. Y luego dice que la teología es inútil y que las discusiones sobre las escrituras son una pérdida de energía. Simplemente toma el tema del amor y vívelo. Predica el amor hasta que desborde. Pero, por favor, no hagáis distinción entre lo correcto y lo incorrecto, porque somos una sopa panteísta de confusión babilónica. Esa es la teología del mundo actual. ¿Por qué no predicar una diferencia? ¿Por qué no mostrar a la gente que hay un camino mejor? Les pido que acepten este nuevo nivel de comprensión. Si se aferran a cada frase de la Biblia y discuten su interpretación, pierden el sentido del mensaje de Dios. El hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Es una pena que lo hayan eliminado de las nuevas traducciones. ¡Qué lástima! Pero yo lo creo. Creo en cada palabra de Dios. El hecho del Cristo. El hecho de la jerarquía. El tiempo entre ahora y la reaparición del Cristo es muy corto. Aprende la gran invocación. Y todos nuestros hijos en todo el mundo tienen que aprender esta gran invocación. Suena muy bonito. Pero si conoces el ocultismo, pisotea al Hijo de Dios. No quiero leerlo. Lo odio. Sin compartir, no hay justicia. Sin justicia, no hay paz. Sin paz, no hay futuro. Hablaremos de esas cosas. Entonces aparecen, de repente, misteriosas apariciones, aparecen cruces, y Maitreya aparece en 1988, su primera aparición, donde sino, en la iglesia de la Hermana María.
Y así es como se veía. Aparecieron en Nairobi, en esta pequeña iglesia, y ese es su emblema. Fíjate en la esvástica del centro, símbolo del dios Sol. Esto es ocultismo, además del símbolo de todas las religiones del mundo, unidas en torno al Cristo cósmico, estableciendo la nueva religión mundial. Maitreya apareció en Nairobi en 1988. Aquí está. Él da miedo. Da miedo. Pero la gente lo adoraba. Muchos fueron curados. Por supuesto CNN estaba allí, y fotografió todo el asunto, y vio cómo el místico se alejaba, y desaparecía en el aire, y lo retransmitió a todo el mundo. Pero entonces, por supuesto, Ted Turner era el fundador de CNN, y era un gran ocultista. Así que tal vez tenían algunas conexiones internas. Ya sabes, cables, no lo sé. Tenían algún aviso previo de que Maitreya estaría allí. Mira a la gente inclinándose ante él. Luego apareció en televisores, aquí y allá, como un anticipo. Jesús aparece en la televisión nacional. Los televisores se encendieron solos. Ocurrió en varios estados, aquí y allá. Ocurrió en Australia. Ocurrió en varios lugares del mundo. Jesús aparece en la televisión estadounidense, y luego en sus apariciones reales, en 1998, en Chipre, Islandia, Argentina, Rusia, China, Austria, Canadá. Es un hombre muy ocupado. En Oregón, en 1999, en Croacia, en frente a 100 cristianos, en China a 200 musulmanes, en Polonia a 250 cristianos, en Sudán a 250 musulmanes. ¿Crees que están tratando de lograr algo? Y frente a 500 cristianos fundamentalistas en Chicago, Illinois. Así que estos son testigos oculares. Y luego en Venezuela y Suecia. En Jackson, en Suiza. Muy interesante. ¡Qué coincidencia! Estaba dando una conferencia en Suiza. Y esa noche estaba hablando sobre el movimiento de la nueva era. Y el público era tan secular, tan escéptico, que a mitad de la conferencia, algunos se levantaron y dijeron, Maitreya, qué tontería, no vamos a escucharte. Vuelve al monte, a África, donde perteneces, y la mitad del público se levantó y se marchó de mi conferencia, lo cual fue muy embarazoso. Me alegro mucho de que no lo estés haciendo. Pero, esto es lo interesante. En el hotel de al lado, estaba hablando ante 3000 personas. En el hotel de al lado. Maitreya estaba eclipsando a Benjamin Creme, en ese mismo momento, sin que yo lo supiera, mientras daba esta conferencia. Y justo cuando mi público, en su mayoría creyentes escépticos, se marchaban, estas personas salieron corriendo a la calle gritando con exuberancia, Maitreya está aquí, Maitreya está aquí. Repartían panfletos y se volvían locos en las calles de Zúrich. Mi público estaba muy sorprendido. Volvieron corriendo y se sentaron. Dios es bueno a veces. Siempre. En 2001 apareció en Argentina, en Brasil, en India, en Polonia, en China y en Nueva Zelanda. Y ahí están los números, y cómo se le apareció a budistas y cristianos y a todos por igual, y luego a Paraguay. Esta fue su última aparición pública en el año 2002. Porque desde 2002 hasta ahora, el mundo está listo para el evento final, la iniciación final de Maitreya, como el Cristo cósmico. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Estamos más cerca del final de lo que podríamos imaginar. Sabemos que la segunda venida será con poder y gloria. Él vendrá con las nubes para castigar a aquellos que no conocen a Dios y redimir a su pueblo. Vendrá con sus ángeles y todos los ojos lo verán, desde el este hasta el oeste, y tendrá lugar la resurrección de los justos. Anhelo la verdadera venida de Cristo.
No quiero tener un Cristo que se ve en la televisión. Quiero uno en el que todos los ojos lo vean. Y todos los ojos, no solo todos los ojos, sino todas las rodillas se dobleguen. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Estamos en los momentos finales de la historia de esta tierra. Las 2 próximas conferencias lo dejarán aún más claro. Que Dios nos ayude, como heraldos de la verdad de Dios, conociendo los 3 mensajes de los ángeles, a predicar esto al mundo, para que tantos como sea posible, puedan aún ser salvos. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por la profecía. Gracias por el don de la profecía. Gracias por permitirnos saber que estas cosas sucederán y por permitirnos verlas suceder ante nuestros ojos. Y Señor, tu pueblo, está dormido, tal y como tú predijiste. Estoy muy contento, Señor, de que nos hayas dado todas estas cosas y tu palabra no pueden ser destruida. Y así sabemos que tú tienes el control a pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sabemos, Señor, que permites que el mal madure hasta su plenitud, y que entonces se producirá un gran zarandeo, y tu pueblo debe estar preparado para dar el fuerte pregón. Señor de los ejércitos, danos fuerzas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.